En la primavera de 2019, cuando las jacarandas teñían de violeta las calles de Guadalajara, Jalisco, Elena Martínez caminaba cada mañana por la avenida Chapultepec, el retrato de su hija impreso sobre su pecho. Sus pies conocían ya cada grieta de la banqueta, cada agujero del pavimento desgastado por el tiempo y el abandono. El viaje desde su hogar en la colonia Santa Tere hasta el centro era un ritual diario, una peregrinación silenciosa que comenzaba antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba oscuro. Aún guardaba los últimos rastros de oscuridad y las primeras luces de los tacos comenzaban a parpadear en las esquinas. La cara de Sofía, de 18 años, la observaba desde el papel plastificado, ojos marrones brillantes heredados de su abuela paterna. Sonrisa amplia que dejaba ver el pequeño espacio entre sus dientes frontales, que nunca quiso corregir con brackets porque decía que la hacía única. Cabello negro y denso recogido en una coleta alta, el mismo peinado que llevaba cuando jugaba en el patio de su casa. El patio trasero de la casa familiar. Debajo de la imagen, en letras rojas que Elena había escrito con un plumón que le temblaba en las manos aquella primera semana de desesperación, decía: Desaparecida 15 de marzo de 2019. Si la has visto, llama al 33234-5678. La ciudad despertaba con el sonido del tráfico y el aroma a tamales y a ole de los puestos callejeros. Elena dejó de comer hace semanas. Su cuerpo, antes fuerte de años en la tortillería de su familia, ahora era un esqueleto andante cubierto de una blusa desvanecida. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, escudriñaban cada rostro que pasaba, buscando algo, cualquier cosa que le restaurara la esperanza. Sofía había salido la tarde de marzo para quedar en Plaza del Sol con unas amigas. Voy al cine. Vuelvo a las 10, había dicho, besando la mejilla de Elena antes de irse. Traía sus jeans azules, su blusa blanca bordada de flores y sus tenis favoritos, los rojas que había comprado con su primer sueldo del trabajo en la librería del centro. A las 10 no apareció. A las 11, Elena llamó. A medianoche, el teléfono de Sofía estaba apagado. A la 1 de la madrugada, Elena estaba en la comisaría con las manos temblando, rellenando un informe que el policía de guardia recibió con una mueca de hastío que nunca olvidaría. Apuesto a que se fue con el novio, señora. Ya sabe cómo son las chicas de esa edad, había dicho el policía. Un hombre de bigote tupido y panza abultada que ni siquiera levantó la vista de su teléfono mientras hablaba. En su escritorio, la placa decía Oficial Ramírez, pero para Elena ese nombre pronto se convertiría en sinónimo de indiferencia institucionalizada. Se había sentido una rabia sorda invadiendo su cuerpo, desde el estómago hasta la punta de los dedos que apretaban el bolso de piel falsa que Sofía le había regalado el Día de la Madre del año pasado. «Mi hija no tiene novio», había respondido Elena, tratando de. Mantuvo la voz firme, aunque el suelo se movía bajo sus pies. «Mi hija es culpable. Siempre avisa si va a llegar tarde. Siempre». El oficial Ramírez había suspirado con el agotamiento de quien ha oído la misma historia miles de veces. «Mire, señora, ¿sabe cuántos informes como este recibimos a la semana? Las hijas salen con amigas, con novios que las mamás no conocen. A veces se aburren de las reglas de la casa y se escapan por unos días. Espere 72 horas. Si no regresa, regrese y oficializamos la búsqueda. 72 horas. Elena había levantado la voz,
olvidando por un instante el respeto ciego con el que toda su generación había sido educada a obedecer a la autoridad. Sabe lo que le puede pasar a una chica en 72 horas. ¿Tiene hijas, oficial? ¿Esperaría 72 horas si fuera su hija? Por primera vez Ramírez había alzado la vista de su teléfono. Sus ojos, pequeños y hundidos en un rostro marcado por años de comida chatarra y estrés, mostraron un destello de algo, compasión, molestia. Pero pasó. Son las normas, señora, yo no las inventé. Volvió a mirar su teléfono, y esta vez vio que estaba viendo videos de fútbol. La conversación había terminado. Elena había salido de la comisaría con las piernas temblando y un papel arrugado en la mano, un número de folio para un informe que nadie leería. Afuera, la noche tapatía seguía ajena. Un vendedor de tamales empujaba su carrito de vapor por la calle, pregonando tamales oaxaqueños de rajas, de mole. El olor dulce la había mareado. No recordaba la última vez que había comido. Sofía no tenía novio. Sofía se preparaba para la universidad con una intensidad que a veces alarmaba a Elena. Sofía leía a Rosario Castellanos, a Elena Poniatowska. Subrayaba párrafos enteros en amarillo. Anotaba cosas en los márgenes con su letra pequeña y apretada. Sofía aspiraba a ser periodista de investigación, a exponer la corrupción, a darle voz a los que no tienen, como Lidia Cacho. Mamá, decía, con los ojos brillantes al hablar de su futuro. Quiero ser como Lidia Cacho. Elena ahora recordaba esas palabras con un peso en el pecho que amenazaba con ahogarla. Sofía no era una niña para este hombre que mascaba chicle con la boca abierta mientras el mundo de Elena se derrumbaba a su alrededor como un castillo de naipes en un terremoto. 2 meses después, Elena conocía palabras que nunca pensó que llegarían a ser parte de su vocabulario. Levantón, feminicidio, fosa clandestina, trata de personas. Había. Conocía otras madres, mujeres con los ojos tan vacíos como los suyos, que se reunían todos los jueves frente al Palacio de Gobierno con las fotos de sus hijas, hijos, hermanas, hermanos. Eran un mosaico de ausencias, un museo de dolor que la ciudad pretendía desconocer mientras continuaba con su rutina de oficinas, mercados y cantinas. Fue en una de esas reuniones que Elena conoció a Catalina Reyes, una mujer de 60 años cuyo hijo, Roberto, un periodista de investigación, había desaparecido 3 años atrás. Catalina tenía el cabello totalmente blanco y siempre iba vestida de negro. Sus manos, arrugadas y sucias por el tiempo, sostenían un cuaderno de tapa dura en el que había grabado cada pista, cada rumor, cada pieza de información que había reunido en 3 años de búsqueda. Roberto andaba tras la pista de las desapariciones en la zona industrial. Le dijo Catalina a Elena una tarde mientras bebían café ralo en una fonda cerca del mercado de San Juan de Dios. El lugar se llamaba La Guadalupana y olía el olor a cloro barato para limpiar el piso de cemento y el aroma de carne asada y tortillas frescas que emanaba de la cocina cada vez que la cortina de plástico que separaba el comedor de la cocina se movía. Las paredes estaban adornadas con calendarios antiguos de la Virgen de Guadalupe y anuncios descoloridos de Corona y Tecate. Habían ordenado chilaquiles verdes de cortesía para tener excusa de ocupar la mesa, pero ninguna de las dos había probado la comida que ahora se enfriaba en los platos de plástico rayado. Catalina revolvía su café con una cucharita de metal abollada. El golpeteo constante contra la taza de cerámica. Había hecho un gran descubrimiento. Siguió bajando la voz, aunque la sala estaba casi vacía. Solo una mesa a distancia donde 2 albañiles con ropa de trabajo comían en silencio. Me llamó 2 días antes de desaparecer.
Era tarde, más de las 11 de la noche. Me dijo, «Mamá, si me pasa algo, busca en mis archivos. La verdad está ahí. Tengo copias en 3 otros lugares». Le pregunté qué había encontrado. Me dijo que no podía hablar por teléfono, que me vería al día siguiente. Los ojos miel de Catalina se humedecieron, pero se negó a llorar. El día siguiente nunca llegó, pero cuando llegué a su departamento en aquella colonia Mezquitán, ya habían entrado. La puerta estaba rota, las bisagras destrozadas. Se llevaron su computadora, sus cuadernos, todas sus grabadoras, todos sus respaldos digitales. Solo dejáronlo, que no le servía. Su ropa, sus libros, sus discos de José Alfredo Jiménez que tanto quería, como si quisieran eliminar su obra, pero dejar rastro de que existió para que yo supiera lo que le sucedió. Elena sintió un escalofrío a pesar del calor sofocante de la tarde tapatía que hacía girar las aspas del ventilador de techo con un chirrido incesante. Y la policía preguntó, aunque ya sabía la respuesta, lo supo aquella noche con el oficial Ramírez. Catalina se rió amargamente. Sonó más a un jadeo de dolor. La policía, mija, la policía es el problema. ¿Crees que pueden desaparecer tantas personas en esta ciudad, en este estado, sin que lo sepan, sin que lo permitan? Roberto había descubierto algo. Fotos de patrullas estacionadas fuera de las casas donde luego hallaban fosas, registros de llamadas entre teléfonos de la delegación y números del crimen organizado. Cuentas bancarias en policías que ganaban 12,000 pesos al mes, pero vivían en mansiones de millones y conducían camionetas del año. Se inclinó hacia adelante, su voz reduciéndose a un susurro apenas audible por encima del zumbido del ventilador. Algo está podrido en esta ciudad, Elena. Algo más que narcos y secuestradores, todo un sistema edificado sobre la sangre de los desaparecidos. Roberto lo descubrió y ahora está muerto. Y si tú sigues buscando, si encuentras demasiado, terminarás igual. Durante las semanas siguientes, Elena investigó por su cuenta. Colgaba carteles con la foto de Sofía en cada poste, en cada pared, en cada tienda que se lo permitiera. Hablaba con cualquiera que hubiera estado en Sol esa noche. Las amigas de Sofía le dijeron que su hija nunca llegó al cine. La habían esperado media hora y creyeron que había cambiado de opinión. Revisó las cámaras de seguridad de la plaza, pero le dijeron que el sistema había estado en mantenimiento esa semana. Qué casualidad conveniente. Un vendedor de elotes callejero le dio la primera pista verdadera. Don Chuy, viejo y curtido como cuero viejo, sus manos deformadas de tanto hervir maíz en ollas de peltre, tenía 40 años vendiendo en las mismas esquinas de Plaza del Sol. Lo conocía todo el mundo por la zona. Las marchantas del mercado, los guardias de seguridad de las tiendas, incluso los policías que andaban patrullando, se llevaban elotes gratis porque Don Chuy sabía que era bueno. Tener amigos en todos lados. Elena lo descubrió una tarde en que ya había pegado su volante número 300 de la semana. Se encontraba en su lugar de siempre, frente a una tienda departamental cerrada por remodelación, con su carrito metálico pintado de rojo y blanco, el vapor escapándose de la olla de elotes cocidos que formaba una nube perfumada en el aire. Don Chuy la reconoció al instante. Había visto su rostro angustiado tantas veces en las últimas semanas. «Usted es la señora que busca a su hija», dijo Don Chuy. Cuando Elena se acercó, no era una pregunta. Sus ojos, pequeños y arrugados, pero aún agudos, la observaron con una mezcla de lástima y algo más. Culpa, tal vez. «Sí», respondió Elena,
sacando el volante plastificado con la foto de Sofía. La vio el viernes 15 de marzo. Aquí en la plaza, don Chuy se secó las manos en el mandil sucio que llevaba amarrado a la cintura. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera escucharlos, pero la calle estaba bastante desierta en ese momento. Tarde, cuando el calor era más sofocante. Sí, lo vi. Finalmente su voz un susurro. Creí que era su papá o algo así que no le di importancia. Pero ahora que lo pienso, que lo he estado pensando desde que comencé a ver su foto en todas partes, había algo extraño. El corazón de Elena latió con fuerza en sus oídos. ¿Qué vio, don Chuy? Dígame, ¿qué vio? El anciano se frotó la cara con las manos. Eran como las 7 de. La tarde aún estaba clara. La chica señaló la imagen. Ella estaba de pie. Señaló un lugar a 20 metros de su carrito. Como si de esperar se tratase, revisaba su celular. Una camioneta negra, de las grandes, con vidrios polarizados, se detuvo frente a ella. La puerta trasera se abrió. Vi que un hombre le decía algo. Ella se acercó como confundida y don Chuy se detuvo tragando saliva. Entonces, otro hombre se deslizó por el otro lado. La agarró del brazo y la metieron rápidamente. No gritó, o tal vez sí gritó, pero no oí porque estaba pasando el camión de la basura y hace mucho ruido. Para cuando me di cuenta de que algo andaba mal, la camioneta ya estaba en marcha. No hizo nada, dijo Elena, y en su voz había acusación, pero también desesperación. Doña, los ojos de don Chuy se humedecieron. En este México se aprende a no meterse en donde no se debe. Aprende que hacer las preguntas equivocadas puede matarte. Vi una chica subirse a una camioneta cuando mi cerebro reaccionó. Que algo no estaba bien, ya era tarde. Y luego, cuando comenzaron a aparecer sus folletos, cuando me di cuenta de que era la misma chica, se le quebró la voz. Lo siento, debería haber hablado antes, debería haber hecho algo. Se le movió el piso a Elena. Sus piernas se dieron y se sostuvo del carrito de elotes. Una camioneta negra, 2 hombres. 7 de la tarde, aún luz del día. Su hija había sido raptada en una plaza comercial llena de gente en plena tarde. De personas, cámaras de seguridad en cada esquina, guardias de seguridad supuestamente vigilando, y nadie había hecho nada. La habían mandado sola a la boca del lobo, creyendo que vivían en un mundo seguro, cuando en realidad vivían en el infierno disfrazado de normalidad. Con esta información, Elena regresó a la policía. Esta vez la atendió un detective joven, de apellido Salazar, que al menos tuvo la cortesía de escucharla. Tomó notas, le hizo preguntas, prometió averiguar, pero cuando Elena salió de la comisaría, una mujer la esperaba fuera. Era delgada, de unos 40 años, con el cabello teñido de rubio y una cicatriz en la mejilla izquierda. «No confíes en Salazar», le dijo la mujer sin rodeos. «Les trabaja». «¿Para quiénes?», preguntó Elena, aunque un miedo helado le apretó el estómago. «Para los desaparecedores». La mujer miró a su alrededor con cautela. «Soy Patricia. Mi hermana desapareció hace 5 años. Estuve buscando, hasta que encontré lo que no debía encontrar. Ahora ando escondida, pero no me puedo quedar callada cuando veo a otra madre buscando». Le tendió un papel doblado. «Esta es una dirección, en la colonia El Saus. Ve de noche, después de las 11. Hay un almacén abandonado. Busca la puerta lateral y ten cuidado». Antes de que Elena pudiera decir algo más, Patricia se desvaneció entre la multitud de la avenida. Esa noche, Elena no pudo dormir. La dirección ardía en su bolsillo como un carbón encendido.
pensó en su esposo Javier, quien había fallecido de un ataque al corazón 2 años atrás, y en lo que él diría si estuviera vivo. Le diría que no fuera, que dejara el asunto en manos de la policía. Pero Javier había sido un buen hombre que creía en un sistema que ya no estaba allí, si es que alguna vez lo había estado. A las 11:30 de la noche, Elena abordó un Uber hasta la colonia El Saus, en la periferia de la zona industrial de Guadalajara, y le pidió al conductor que la dejara a 3 cuadras del almacén. Las calles estaban oscuras, iluminadas solo por farolas amarillentas. El aire apestaba a aceite quemado y a basura. Los edificios que lo rodeaban eran bloques grises de hormigón, muchos con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Elena se movió entre las sombras con el corazón latiendo con fuerza. A lo lejos, los perros ladraban y el tráfico de la autopista zumbaba. El almacén era un edificio enorme de 2 pisos con las ventanas cubiertas de tablones de madera. Madera. La puerta principal estaba cerrada con un candado oxidado, pero había una puerta lateral apenas visible, entreabierta, tal como Patricia había mencionado. Elena empujó la puerta, chirriando sobre bisagras oxidadas. En el interior estaba oscuro y olía a algo entre productos químicos y descomposición. Sacó su celular y prendió la linterna. El haz de luz reveló una vasta sala cubierta de estanterías vacías y maquinaria oxidada. En el suelo había manchas oscuras que parecían sangre seca. Adelantó, con pasos vacilantes, recorriendo el lugar. En la parte trasera del almacén descubrió una escalera que conducía a un sótano. Todos sus instintos le decían que corriera, pero la imagen de Sofía la empujaba hacia adelante. Bajó las escaleras, contando cada escalón, respirando por la boca para evitar el hedor creciente. El sótano era más pequeño, con paredes de concreto húmedo. Había colchones sucios en el suelo, cadenas colgando de las paredes, botellas de agua vacías, y en una esquina, medio escondida entre escombros, Elena vio algo que le cortó la respiración, una blusa blanca con flores bordadas. La reconocería en cualquier lugar. Era la blusa de Sofía. Se agachó y la levantó con manos temblorosas. Estaba sucia, rota, en algunos lugares manchada con algo oscuro. Elena la estrechó en sus brazos y un soy se escapó de lo más profundo de su ser. Sofía había estado aquí. Su hija había estado en este infierno. No deberías haber venido aquí, señora. Elena se giró rápidamente. En la puerta del sótano había un hombre. Su mirada brilló. Celular le iluminaba desde abajo, proyectando sombras monstruosas en su rostro. Elena reconoció el uniforme, era policía, era el detective Salazar. Usted sabe dónde está mi hija, dijo Elena, levantándose. La blusa seguía entre sus manos. Salazar suspiró. Es más complicado de lo que cree, señora Martínez. ¿Dónde está Sofía?, gritó Elena, y su voz rebotó en las paredes de concreto. Lo que encuentras cuando buscas demasiado, comentó Salazar sin hacer caso de él. Preguntó. Se acercó lentamente. Roberto Reyes también era curioso. Y Patricia López, todos ustedes están ansiosos por hallar respuestas que no desean escuchar. Elena retrocedió hasta que su espalda golpeó la pared fría. ¿Qué le hicieron a mi hija? Sin ofender, ¿sabes? Salazar se sacó un cigarrillo y lo encendió. La llama naranja se reflejó en su rostro. Solo son negocios. Hay gente influyente en esta ciudad, gente que mueve dinero, millones, y a veces ese dinero necesita operaciones encubiertas. Tu hija tuvo mala suerte,
en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Está viva, susurró Elena. Salazar no respondió, solo la observó con una combinación de lástima y frialdad que le heló la sangre. Entonces Elena entendió. Se dio cuenta de que el mundo en el que había educado a su hija era una falacia. Se dio cuenta de que las instituciones que prometían protegerlos eran cómplices. Se dio cuenta de que la libertad de la que hablaban era una forma de control para mantenerlos obedientes, mientras los depredadores cazaban en la oscuridad. Hay dos posibilidades, dijo Salazar, arrojando el cigarrillo al suelo y aplastándolo con el zapato. O te quedas y sigues, o te vas y vuelves a empezar. Puedes ignorarlo todo, regresar a casa, vivir en la duda, o puedes continuar buscando y terminar como tu hija. ¿Qué prefieres? Elena observó la blusa en sus manos. Se imaginó a Sofía de niña corriendo por el patio de la casa, riendo. Recordó todas las noches que le había leído cuentos antes de acostarse. Pensó en los sueños de su hija, en la periodista que anhelaba ser, en la vida que le habían robado. Quiero la verdad, dijo Elena, levantando la barbilla. Toda la verdad. Salazar sonrió, pero no alegremente. Entonces eres más brave than most, or more stupid. El tiempo dirá cuál. Los días que siguieron fueron un viaje a un reino que Elena nunca conoció. Salazar, por alguna razón que no entendía, le reveló todo. Tal vez era culpa, tal vez agotamiento, tal vez crueldad, pero le abrió la puertas del infierno. Mostró papeles, archivos, toda una red de tráfico de personas que llevaba décadas funcionando. Jovencitas desaparecidas de Guadalajara, de pueblos aledaños, de otros estados, algunas vendidas a prostíbulos, otras que se resistían o sabían demasiado, simplemente desaparecidas. Los cuerpos terminaban en fosas clandestinas, en ranchos de empresarios respetables, gente que cenaba con el gobernador, gente que donaba a la iglesia, gente que sonreía en las fotos de los periódicos, portadas de las revistas sociales. ¿Y la policía? Preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. Algunos no saben nada, dijo Salazar. Otros, como yo, recibimos un sobre mensual, un sobre bien generoso, suficiente para pagar un colegio privado, suficiente para que mi esposa no trabaje. ¿Qué harías tú en mi lugar, Elena? ¿Dejarías que tu familia se muriera de hambre por un ideal? Elena no respondió. No había manera de responder a eso que no sonara falso o ingenuo. Salazar le mostró documentos de Roberto Reyes, el hijo de Catalina. El periodista había destapado vínculos entre las desapariciones y una constructora con contratos multimillonarios con el gobierno. Había seguido el dinero hasta cuentas en paraísos fiscales. Había visto fotos de funcionarios públicos en fiestas privadas donde las acompañantes eran menores de edad. Roberto había sido un hombre valiente y ahora estaba muerto, enterrado en algún lugar que Salazar no quiso o no pudo revelar. Pudo concretar. ¿Y Sofía? Preguntó Elena, con la voz rota. ¿Qué pasó con mi hija? Salazar sacó una carpeta manila, la abrió sobre la mesa. Dentro había fotos. Elena se negó a mirarlas al principio, pero Salazar se lo exigió. Tienes que ver esto, tienes que saber a qué te enfrentas. Las imágenes eran de una camioneta por dentro. Sofía estaba tirada, inconsciente, con los ojos cerrados. En otras imágenes se le veía en lo que parecía ser una habitación de hotel de bajo costo, aún inconsciente. Y entonces las fotos se pausaban. La drogaron cuando la metieron en la camioneta, dijo Salazar, su voz plana como un informe del tiempo. Se la iban a llevar a Tijuana. Hay un club allá que paga bien por muchachas jóvenes y bonitas, pero algo salió mal. Sofía reaccionó mal a la droga, paro respiratorio. Cuando lo notaron, era demasiado tarde. El mundo de Elena se detuvo.
El aire salió de sus pulmones y no regresó. Las paredes se acercaron. Su hija, su bebé, asesinada por una sobredosis accidental mientras la transportaban a un lugar peor que la muerte. ¿Dónde está? Consiguió decir. ¿Dónde está su cuerpo? Salazar cerró la carpeta. No sé y no quieres saber. Pero Elena lo deseaba, lo necesitaba. Durante semanas siguió cada pista, cada rumor. Catalina se hizo su cómplice. Las dos mujeres, en duelo y furiosas, empezaron a juntar las piezas del rompecabezas. Hablaron con otras madres, con familiares de desaparecidos, con periodistas independientes. Se jugaban la vida espiando en las sombras. Descubrieron que había al menos 3 ranchos en las afueras de Guadalajara que servían como fosas clandestinas, donde enterraban los cuerpos en zanjas profundas cubiertas de cal para acelerar la descomposición, protegidas por hombres armados y alambre de púas, lugares que las autoridades conocían pero pretendían desconocer. Elena y Catalina organizaron grupos de búsqueda, madres, hermanas, esposas de desaparecidos que armadas con palas se aventuraban en aquellas tierras prohibidas. La primera vez que hallaron huesos, Elena vomitó durante horas, pero siguió. Cada trozo de cráneo, cada hueso chamuscado, cada prenda rota era catalogada, fotografiada, manipulada con el respeto que las autoridades nunca les habían mostrado. En uno de esos ranchos, en una fosa de casi 3 metros de profundidad, hallaron los restos de 17 personas. Entre ellos, reconocieron por medio de la dentadura a 2 de las jóvenes desaparecidas. No estaba Sofía. La búsqueda se transformó en la vida de Elena. Dejó la tortillería. Dejó de ver a sus amigos. Su hogar se transformó en un archivo de horror. Paredes llenas de fotos de desaparecidos, mapas señalando fosas, calendarios que seguían patrones de desapariciones. Una noche, tras un día agotador cavando en el calor sofocante de Jalisco, Catalina se sentó al lado de Elena en el porche. El cielo estaba despejado, repleto, de estrellas burlonas de hermosura. A veces me pregunto si merece la pena, dijo Catalina encendiendo un cigarrillo. Había comenzado a fumar tras la desaparición de Roberto. Seguir buscando, seguir luchando cuando sabemos que el sistema está podrido de raíz. Elena observó las fotografías que siempre llevaba en su bolso. Sofía en su graduación de la secundaria, Sofía en la playa con arena en el pelo, Sofía sentada en su cama con las piernas cruzadas y el ceño fruncido, concentración. Vale la pena, dijo Elena, porque ellos quieren que nos rindamos, quieren que el miedo nos paralice, quieren que aceptemos que nuestros hijos, nuestras hijas, son descartables. Pero no lo son, Catalina, no lo son. La historia de Elena y Catalina comenzó a filtrarse en la prensa. Periodistas independientes, los pocos que aún se atrevían a informar, comenzaron a informar sobre las brigadas de búsqueda, las imágenes de madres cavando en el calor, desenterrando huesos, llorando sobre los restos de sus, gente que ni siquiera eran sus familiares, pero que merecían ser halladas, comenzaron a viralizarse en las redes. La presión pública aumentó. El gobierno ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Juraron una investigación, juraron justicia, pero Elena y Catalina sabían que las palabras eran humo, lo que necesitaban eran hechos. Fue durante una manifestación frente al Palacio de Gobierno, con cientos de mujeres marchando con fotografías de sus desaparecidos, que Elena vio a Patricia. De nuevo, la mujer de la cicatriz en la mejilla estaba parada al margen de la multitud observando. Elena se acercó a ella. Gracias, le dijo. Gracias por la información del almacén. Patricia asintió. Encontraste lo que buscabas. Encontré parte de la verdad, respondió Elena. Pero mi hija sigue perdida. Yo sé dónde está, dijo Patricia en voz baja. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué? Sé dónde la enterraron, pero es peligroso, Elena, muy peligroso. Es propiedad de gente muy poderosa. Si vas ahí, probablemente no salgas viva. Dime dónde, exigió Elena, agarrando a Patricia del brazo. Patricia le entregó otro papel. Es un rancho en Tonalá, propiedad de Jorge Méndez. ¿Lo conoces? Elena sintió que la sangre se le congelaba. Jorge Méndez era uno de los empresarios más ricos de Jalisco, dueño de constructoras, de cadenas de restaurantes, de propiedades inmobiliarias,
un filántropo que aparecía en la televisión donando dinero a orfanatos, un hombre que había recibido condecoraciones del gobernador. ¿Estás segura?, preguntó Elena. Mi hermana trabajaba para él, dijo Patricia, y en sus ojos había un dolor antiguo. En uno de sus restaurantes, cuando intentó escapar, la mataron. Yo vi su cuerpo antes de que lo enterraran. Vi también los otros cuerpos. Hay docenas, Elena, tal vez cientos. Llevan décadas haciéndolo. Elena sintió náuseas. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué arriesgas tu vida? Porque ya estoy muerta, dijo Patricia con una sonrisa. Triste. El cáncer 6 meses, tal vez menos. Y quiero que al menos una madre encuentre a su hija antes de irme. Quiero que Jorge Méndez pague por lo que ha hecho. El rancho estaba a 1 hora de Guadalajara, pasando Tonalá, en una zona rural donde las casas se espaciaban cada vez más hasta convertirse en campos de maíz y agave. Elena fue con Catalina y otras 5 madres del grupo de búsqueda. Llevaban palas, picos, guantes, mascarillas y llevaban cámaras. Si iban a morir haciendo esto, al menos habría evidencia. Llegaron al amanecer. El rancho era una propiedad enorme, rodeada por muros altos y alambradas, pero Patricia les había dado instrucciones precisas. Había una parte del muro en la zona norte que estaba dañada donde podían colarse. Entraron como criminales, arrastrándose entre arbustos con el corazón acelerado y las manos sudorosas. El rancho parecía abandonado. Había establos vacíos, una casa principal con ventanas rotas, maquinaria agrícola oxidándose bajo el sol naciente. Patricia les había marcado en un mapa donde buscar, detrás de los establos, en un área que parecía un simple campo baldío. Elena y las otras madres comenzaron a excavar. La tierra estaba dura, compactada, pero a medida que profundizaban, la textura cambiaba, se volvía más suelta, mezclada con cal. Fue Catalina quien encontró el primer hueso, un fémur blanqueado por la cal. Gritó y las demás vinieron corriendo. Siguieron excavando con lágrimas corriendo por sus rostros. Encontraron un cráneo, costillas, pedazos de tela, un zapato de mujer todavía con un pie dentro. Documentaron todo, fotografías, videos, cada hueso, cada objeto. Trabajaron durante horas bajo el sol implacable de Jalisco, mientras las moscas zumbaban alrededor y el olor de la muerte impregnaba sus ropas. Elena estaba cavando más lejos cuando su pala golpeó algo. Se agachó y empezó a cavar con las manos. Era otro cuerpo, más joven que los demás. Aún quedaban restos de tejido y aún llevaba puesta la ropa, vaqueros azules y lo que quedaba de una blusa blanca. Con las manos temblorosas, Elena apartó más tierra y allí estaba. Un tenis rojo, solo uno, porque el otro pie estaba descalzo, pero ese tenis rojo lo reconocería en cualquier lugar. El grito de Elena fue gutural, salvaje. Se arrojó sobre los restos, abrazándolos, llorando tan fuerte que las otras mujeres se abalanzaron sobre ella. Catalina la agarró de los hombros tratando de apartarla, pero Elena se aferraba a los restos de su hija como si pudiera traerla de vuelta con fuerza de voluntad. Voluntad. Mi hija, se lamentaba Elena. Hija, lo siento. Perdóname por no cuidarte. Perdóname por dejarte ir sola. Lo siento. Las otras madres lloraban con ella porque el dolor de Elena era el de todas, porque esa podría haber sido cualquiera de sus hijas, porque en México, en ese México de 2019 que se jactaba de democracia y desarrollo, las mujeres seguían siendo propiedad doméstica. Llamaron a la prensa antes que a la policía. Los periodistas llegaron primero, cámaras en mano, grabando, lo que las madres habían aprendido. Para cuando llegó la policía ya había decenas de periodistas y la noticia se estaba viralizando en las redes. Los agentes trataron de moverlas, pero las mujeres se negaron a moverse. Se quedaron ahí, en círculo, custodiando la fosa, mientras llegaban más y más personas. Activistas, estudiantes, ciudadanos indignados. Al mediodía había una multitud de gente rodeando el rancho. Jorge Méndez fue arrestado esa noche. También 3 policías. Estatal. También el propietario de la constructora que Roberto Reyes había investigado. Las pruebas eran abrumadoras.
Los videos de las madres cavando, las fotos de los restos, los testimonios de los sobrevivientes que finalmente se atrevieron a hablar. Pero Elena sabía que era solo la punta del iceberg. Sabía que había más ranchos, más tumbas, más cómplices. El sistema entero debía ser desmantelado, y eso llevaría años, décadas, tal vez nunca llegaría a completarse. El funeral de Sofía fue 3 meses después, cuando terminaron los análisis forenses y le devolvieron los restos a Elena. Era un día lluvioso de julio. El cielo de Guadalajara, siempre despejado, se había vestido de gris y lloraba sobre la ciudad. Elena enterró a su hija en el panteón de Mezquitán, bajo un sauce llorón. La lápida era sencilla. Sofía Martínez García, 2001 a 2019. Hija, soñadora, luchadora, nunca olvidada. Tras el funeral, bajo la lluvia que calaba su vestido negro, Elena se detuvo frente a la tumba. Catalina estaba a su lado sosteniendo un paraguas sobre ellas. Ahora puedes descansar, dijo Catalina en voz baja. Ya la hallaste, ya la enterraste, ya revelaste a los asesinos. Pero Elena negó con la cabeza. No puedo dormir, Catalina. No mientras haya otras madres buscando, no mientras este país siga siendo un cementerio de sueños. En los meses que siguieron, Elena se convirtió en una figura pública. Daba entrevistas, hablaba en universidades, declaraba ante comisiones de derechos humanos. Su rostro, avejentado por el sufrimiento, pero fortalecido por la resolución, apareció en periódicos de todo el mundo. El juicio de Jorge Méndez fue un circo mediático. Sus abogados, caros y listos, movieron cielo y tierra. Cuestionaron la legalidad de la entrada al rancho. Dijeron que los cuerpos podrían haber sido plantados. Trajeron testigos pagados que juraban que Méndez era un santo, pero la evidencia era innegable. ADN que coincidía con desaparecidas de los últimos 15 años. Testimonios de mujeres que habían logrado escapar de sus garras. Registros financieros que revelaban pagos a policías y funcionarios. Fotografías y videos que documentaban años de horror. Jorge Méndez fue condenado a 120 años de cárcel. También fueron condenados sus cómplices, policías, funcionarios, trabajadores del rancho. Pero Elena sabía que no era justicia. Justicia sería que Sofía estuviera viva, que todas esas chicas enterradas en fosas clandestinas, mientras sus captores cenaban en sus hogares con sus familias las vidas que les habían robado. Un año después del descubrimiento de Sofía, Elena y Catalina encabezaron una marcha multitudinaria en Guadalajara. Miles de personas tomaron las calles desde el centro histórico hasta el Palacio de Gobierno. Llevaban fotos de desaparecidos, llevaban flores, llevaban rabia y esperanza. Elena habló a la multitud a través de los altavoces. Mi hija Sofía tenía 18 años cuando fue arrebatada de la tierra. Tenía sueños, tenía metas, quería ser periodista, quería cambiar el mundo y le arrebataron la vida porque en este país la vida de las mujeres no vale nada para los poderosos. La multitud rugió su aprobación. Pero estoy aquí para decirles que no nos callaremos, no descansaremos, no olvidaremos. Todas las madres que buscan, todos los padres que exigen, todos los hermanos que no callan, somos la fuerza de este país. Ni los políticos corruptos, ni los empresarios, criminales, nosotros, la gente ordinaria que se levanta cada día a pesar del dolor y continúa. Sus palabras fueron coreadas, compartidas, transformadas en hashtags tendencia. El movimiento se expandió. Se expandió a otras ciudades, Tijuana, Ciudad de México, Monterrey, Veracruz. En todos lados había mamás buscando. Había familias destrozadas pidiendo la verdad. Los cambios fueron lentos, dolorosamente lentos, pero estaban ocurriendo. Se establecieron fiscalías especializadas en desapariciones. Se agravaron las penas. Para trata de personas, se establecieron mejores protocolos de búsqueda. No era suficiente. Nunca sería suficiente mientras hubiera desaparecidos, pero era algo. Patricia falleció en el otoño de 2020. Elena le sostuvo la mano mientras moría en su cama de hospital. Gracias, le había dicho Elena, por mostrarme la verdad, por ayudarme a encontrarla. Patricia había sonreído con los labios rotos por la quimio. Dile a mi hermana que la viste. Dile que... No murió sola en esa tumba.
Dile que alguien se acordó de ella. Elena cumplió su palabra. Fue a la tumba de la hermana de Patricia, una joven de 23 años desaparecida en 2014, y le llevó flores. Le dijo como si lo escuchara, que su hermana había sido fuerte hasta el final, que su testimonio había evitado que otras mujeres corrieran su destino. 2 años después de hallar a Sofía, Elena fundó un centro de apoyo para familiares de desaparecidos. Lo ubicó en una vieja casa de la colonia americana que reconstruyó con donaciones y trabajo voluntario. El centro proporcionaba asesoramiento legal, apoyo psicológico, recursos para equipos de búsqueda. Se convirtió en un santuario para aquellos que habían pasado por el mismo infierno que Elena. Catalina trabajaba allí también. Ambas mujeres, hermanas en el dolor, pasaban sus días ayudando a otros a encontrar respuestas. Cada persona que llegaba era recibida con té caliente, una silla y alguien que escuchaba de verdad. Elena sabía que era crucial. ¿Qué era eso? Ser escuchado, ser creído, ser tratado como si tu dolor importara. El lugar se llenó de cuentos. Madres buscan hijas, hijas buscando madres, esposas buscando esposos, hermanos buscando hermanos. El retrato infinito de la ausencia que era México. Un país hermoso y monstruoso, lleno de gente buena, atrapada en sistemas enfermos. Elena tenía una pared reservada para los perdidos, fotos de gente recuperada, viva o muerta. Cada imagen era un reflejo de una búsqueda que había llegado a su fin, no siempre con finales felices, pero al menos con respuestas. La foto de Sofía estaba en el centro, rodeada de decenas de otras caras jóvenes que nunca envejecerían. Por las noches, cuando el centro cerraba y Catalina se marchaba, Elena se quedaba sola entre aquellas paredes cargadas de dolor. Preparaba un café fuerte y se sentaba en el que había sido el escritorio de Sofía, el que había salvado de su habitación y traído al centro. En aquel escritorio escribía, lo registraba todo, cada caso, cada búsqueda, cada pequeña victoria, cada derrota devastadora. Estaba construyendo un archivo, una memoria viva de todo lo que el gobierno y los perpetradores querían olvidar, porque Elena sabía que la lucha no era solo encontrarlos, era recordarlos, mantener sus nombres, sus rostros, sus historias en la conciencia de México, para que no pudiera seguir pretendiendo que esto no estaba sucediendo. Una noche de febrero de 2022, llamaron al centro pasada la 11. Elena, que se había quedado hasta tarde, fue a abrir con cautela. Fuera, una chica de no más de 16 años, con un ojo morado y el labio partido. ¿De verdad ayudan a encontrar personas?, preguntó la chica con la voz temblorosa. Sí, respondió Elena, abriendo la puerta de par en par. Entra, ¿estás seguro aquí? La chica entró y se dejó caer en una silla. Se llamaba Fernanda. Había sido privada de su libertad 3 meses antes en Zapopan, obligada, en un bar que era prostíbulo. Había escapado aquella noche aprovechando un descuido de sus captores, pero no había acudido a la policía porque no sabía en quién confiar. Mi hermana menor todavía está ahí, dijo Fernanda llorando. Solo tiene 14 años. Por favor, tienen que ayudarla. La rabia familiar se encendió en el pecho de Elena. Fernanda le proporcionó la dirección del bar. Elena llamó a Catalina, quien puso en marcha una cadena de contactos. Periodistas, activistas, algunos pocos policías honestos que se habían unido a la causa. En menos de 2 horas tenían un plan. No estaban solos. Llegaron con cámaras, con periodistas, con decenas de voluntarios, rodearon el bar en plena noche. Cuando los propietarios intentaron escapar, todas las salidas estaban cerradas. La policía, con las cámaras y los medios encima, no tuvo más remedio que actuar. Rescataron a 8 chicas esa noche, incluida la hermana de Fernanda, una niña delgada de ojos enormes, que abrazó a su hermana y lloró. Por lo que parecieron horas. Elena las abrazó a ambas, sintiéndose triunfante y furiosa a la vez. Victoria porque habían salvado a estas niñas. Furia porque había cientos, miles más en la misma situación. Las detenciones no cesaron. El bar era parte de una cadena. Los dueños dijeron mirando a otros. La madeja se desenredó lentamente, revelando una red de corrupción que se extendía hasta las más altas esferas del gobierno estatal.
En los meses que siguieron, el caso se hizo nacional. Las